iglesia, que es lo que hoy Dante va a amplificar y a analizar en más en detalle. Luego tenemos los padres de la iglesia, sucesores apostólicos, que siguieron esa misma línea indicada por Jesucristo y sus apóstoles. Cierro aquí la introducción y dejo lugar entonces a Dante para que nos pueda empezar entonces a comprobar con citas concretas esto que les estoy diciendo yo. Los padres de la iglesia, siguiendo la tradición apostólica y de Jesucristo, citaban como escritura a la Septuaginta, incluyendo los libros deuterocanónicos. Dante, querido hermano, adelante. Excelente, excelente. Bien, vamos a, en primer lugar, establecer la importancia del testimonio patrístico. Porque algunos pueden querer desdeñar la importancia del testimonio patrístico planteando el asunto del canon del Antiguo Testamento como si simplemente fuese la cuestión de ir a ver a los judíos, ¿no? Sin embargo, lo que se ha encontrado en la investigación académica es que en el judaísmo, para el siglo I en que surge el cristianismo, no había una definición clara, universalmente aceptada u oficial de lo que sería el canon de escrituras judías o lo que los cristianos llamamos Antiguo Testamento. Lo que había era diferentes grupos con diferentes tendencias, diferentes visiones. Incluso esta idea de que el canon, el así llamado canon palestino, correspondiese en el siglo I al canon que hoy en día tienen los protestantes, hay incluso algunos académicos protestantes que están comenzando a poner en cuestión esa idea. Por ejemplo, Lee Martin McDonald plantea que este judaísmo de la zona de Palestina que tuvo influencia inicial sobre el cristianismo no habría tenido un canon corto como el que hoy en día tienen los protestantes, sino que habría sido más amplio y que más bien lo habrían recortado posteriormente. Y este académico plantea que los judíos habrían cerrado el canon eso posteriormente, ¿no? De otro lado, con respecto a la cuestión palestina, ¿no? La zona de Palestina, se encuentra evidencia de que la Septuaginta se habría utilizado también en esa misma zona, ¿no? Porque hay algunos que pueden pensar que es únicamente en la zona exterior a Palestina y ese no es el caso. Entonces lo que digo es que la investigación académica comienza cada vez más a mostrar que ciertas creencias que supuestamente validarían como un canon cerrado de los judíos para el tiempo de Cristo no se cumplen, ¿no? O incluso ciertas ideas, muchas veces sostenidas por también algunos académicos protestantes para rechazar deuterocanónicos. Se decía, por ejemplo, que todos están escritos en griego y que por tanto deben ser rechazados, ¿no? Pero nosotros tenemos que Dios mismo quiso inspirar el Nuevo Testamento, por ejemplo, en griego. No es que Dios esté amarrado a un solo lenguaje. Y por otra parte, existe investigación académica que apunta a que al menos algunos o varios, tal vez la mayoría, y quién sabe si eventualmente hasta todos los deuterocanónicos, pueden tener antecedentes del hebreo. En el caso del libro eclesiástico, por ejemplo, tenemos que la versión original sería en hebreo, según el propio libro Testimonio, ¿no? Entonces, algunos pretenden desdeñar el testimonio de los padres de la iglesia, diciendo que los padres de la iglesia, porque vendrían del siglo II en adelante, aunque hay también padres de la iglesia del propio siglo I, no cumplirían el criterio de cercanía espacio-temporal con respecto al hecho del reconocimiento de los libros. Pero ahí se está partiendo de la premisa falsa de que los judíos del siglo I ya tenían un canon reconocido y definido. Y más bien, el académico protestante Lee Martin McDonald, en su artículo Fluidity in the Early Formation of the Hebrew Bible, publicado en Hebrew Studies, volumen 61, 2020, página 73, dice, abro cita, estos ejemplos reflejan la continua fluidez en la forma de las escrituras judías y los primeros antiguos testamentos cristianos hasta bien entrada la Edad Media. Entonces, no es que los judíos tenían un antiguo testamento o su propia Biblia hebrea, por decirlo así, absolutamente fijado, definido. Más bien, Lee Martin McDonald plantea que esto siguió en discusión o indefinido hasta más adelante. Por otra parte, nosotros somos cristianos, no somos judíos, y por lo tanto tenemos que tomar fundamentalmente en cuenta el testimonio cristiano. Y precisamente ahí tenemos a los apóstoles y los que son los herederos de la fe de los apóstoles, no los judíos rabínicos, sino los padres de la iglesia. Finalmente, hay que evitar una falacia de hombre de paja.
Alguno podría desdeñar el testimonio patrístico diciendo de que el solo hecho de que los padres de la iglesia mencionen libros deuterocanónicos no implica que los vean como escritura, pues también esos padres de la iglesia citaron otros libros y a los libros deuterocanónicos solo los habrían citado como devocionales o a lo más eclesiales. Entonces, algunos pretenden desdeñar así, ¿no? Simplemente los vean como libros devocionales, eclesiales, hacen mención, pero no los ven como escritura. En la evidencia que vamos a demostrar en lo que sigue del presente video, vamos a mostrar no meramente menciones o alusiones indirectas o puramente devocionales, sino que los padres de la iglesia los asumieron como escritura y específicamente en muchos de los casos para enseñar doctrina a nivel teológico y no solo para ver asuntos pastorales. Dicho eso, Leonardo, creo que podríamos pasar a lo de las citas de Michuta, de la lista. Sí, un par de preguntitas. Gary Michuta, Dale. ¿es católico o protestante? Él es católico, pero se basa en un estudio bastante amplio de este tema, donde él va bastante a las fuentes primarias y también cita múltiples académicos protestantes. Ok. Y la otra cosa que me olvidé de decirlo al principio, por favor, vayan todos al canal de Dante Urbina. Él tiene un canal en YouTube donde él originalmente no hacía apologética contra los protestantes, sino más bien apologética contra el ateísmo, según tengo entendido. Pero ahora más recientemente ha comenzado a hacer apologética contra los protestantes. ¿Nos puedes aclarar eso también? Sí, efectivamente, mi trabajo apologético yo tengo 3 fases. La primera, la apologética teísta, que es demostrar que Dios existe y es principalmente en discusión con los ateos. La segunda fase es la de la religión cristiana, es decir, que este Dios que existe se ha revelado en la persona de Jesucristo. Y esto es en discusión con religiones no cristianas, como el Islam, judaísmo, budismo, hinduismo. Y luego una tercera fase de apologética católica que he iniciado este año 2023, en que se dice, ya, pero si el cristianismo es la religión verdadera, ¿cuál de todos los grupos que se proclaman la verdadera iglesia, los verdaderos seguidores de Cristo, tiene la razón? Y eso ya lleva a la defensa específica de la fe católica frente a visiones no católicas, fundamentalmente el protestantismo, que sería la más difundida, al menos en nuestro contexto de habla hispana. Ok, bueno, entonces ya tienen claro de qué trata el canal de Dante Urbina. Van, se pueden suscribir, darle like a sus videos y comenzar a apoyarle a él. Dante, por favor, continuemos entonces hacia el análisis específico de las citas de los padres de la iglesia que dan por escritura inspirada a los libros deuterocanónicos. Perfecto. Entonces, primero quiero mostrarles lo de la lista de Michuta. Entonces, no sé si me puedes habilitar para compartir pantalla. Sí, comparte. Perfecto. Entonces vamos a compartir aquí. Porque esta charla está surgiendo a partir como se había dicho, la reacción al debate que tuve con Néstor Díaz y donde mencioné una estadística de los padres de la iglesia, ¿no? Del consenso patrístico apoyando los deuterocanónicos. Sí se ve mi pantalla, ¿correcto? Con el Word. Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, la fuente que estoy tomando para esta referencia es Gary Michuta en su libro The Case for Deuterocanon, ¿ya? Y él hace el análisis siguiente. Toma un conjunto de escritos de múltiples padres de la iglesia, lo más amplio que él puede encontrar. O sea, Dante, perdón, se supone que esto que hace Gary Michuta no es agarrar y decir voy a juntar los padres de la iglesia que a mí me gustan o que a mí me convienen, sino que él trató de agarrar absolutamente todos y de todo lo que él pudo encontrar que existiese, dijo, bueno, a ver quiénes están a favor y quién en contra, y él después obtiene la estadística. Es decir, no es que él agarra y presuponiendo una línea teológica, él va y busca los que le convienen, sino que él agarra y busca entre todos y muestra todo lo que encontró. Exacto, bien precisado, Leonardo. O sea, el criterio de Michuta para hacer la lista es que sean citas de los padres de la iglesia explícitamente hablando de libros deuterocanónicos y escritura. Y esto da lugar a 2 categorías. La categoría A positivo es que el padre de la iglesia en cuestión explícitamente afirma a un deuterocanónico o grupo de deuterocanónicos como escritura. Y la categoría A negativo es que lo que afirma el padre de la iglesia es que el deuterocanónico en cuestión o grupo de deuterocanónicos, dependiendo del caso, no son escritura. Vamos a leer directamente lo que nos explica Michuta.
La categoría A de su análisis se llama confirmación explícita. Dice: la primera y más fuerte evidencia de que estoy traduciendo desde el inglés, ¿no? De que un escritor cristiano creyó en un libro como escritura inspirada es su atestación explícita como documento de autoridad divina. La atestación puede venir en diferentes formas. Por ejemplo, un autor puede citar un documento explícitamente como escritura, o para afirmar su autoría divina, es decir, introduciendo citas como palabras de Dios, las palabras del profeta, es dicho por el Espíritu Santo, etc. O indicando que el texto citado es un miembro auténtico de la Escritura Sagrada, es decir, introduciendo la cita como parte de la historia sagrada o viniendo de nuestras autoridades, etc. La afirmación puede ser directamente a una cita individual o puede ser parte de una introducción general para un grupo de citas inspiradas. Entonces, esa es la categoría A de confirmación explícita, y ahí Michuta comienza a hacer la lista, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, Atenágoras, Ireneo, Tertuliano, Clemente Alejandría, etc. Acá solo quiero mostrarles, entonces va al 46, 50, 56, 78, Hilario. Después vamos a entrar en detalle, ahorita solo quiero mostrar la lista. 90, Dídimo el Ciego, 107, San Juan Crisóstomo, 128, Ambrosio, 163, San Agustín, 203, Cirilo de Alejandría, y llega hasta la 209, que sería Pedro Crisólogo. La fuente específica es de Case for Deuterocanon, Nicaria Press, Livonia 2015, capítulo 9. Y luego Michuta hace el análisis de la categoría A negativo, que les decía que era padres de la iglesia o escritores cristianos de los primeros siglos, que usan la palabra escritura o equivalentes y referencian algún deuterocanónico, pero en esa ocasión explícitamente para negar. Y en este caso tenemos en realidad solo a dos padres de la iglesia, a Julio Africano, que sería un escritor de los primeros siglos, y a San Jerónimo. Y de hecho, de las 5 citas que presenta, 4 vienen de San Jerónimo. Que el caso de San Jerónimo puede tratarse aparte. Cabe aclarar, Dante, que el caso de Jerónimo es un caso particular porque él después cambia de opinión y empieza a defender el canon de la iglesia, porque se los explico resumidamente. O sea, San Jerónimo era un hombre extremadamente estudioso que se sabía la Biblia literalmente de memoria. Les cuento una anécdota muy breve. Se prendió fuego al monasterio donde estaba San Jerónimo. El monasterio donde estaba San Jerónimo producía Biblias. Entonces los monjes, aterrorizados por el incendio, intencional o accidental, no lo sé, pero dicen: salven las Biblias, salven las Biblias, salven las Biblias que se queman. Y un monje le dice: no, salven a Jerónimo, porque él se la sabe de memoria. Este es el nivel de conocimiento que tenemos en los padres de la iglesia. No puedo decir que todos se la supieran de memoria de arriba a abajo, pero cuando alguno dice no, pero ellos no tenían el eSword, ellos no tenían software bíblico, no, pero tenían algo que era mucho mejor y la tenían memorizada a la escritura. Bueno, este San Jerónimo se quiso capacitar en los escritos originales hebreos y fue a estudiar con judíos el idioma hebreo. Y los judíos con los que fue a estudiar eran de la línea más tradicionalista que seguía el canon del Tanaj. Y ellos metieron en San Jerónimo la idea de que la escritura debía ser una escritura como la que tienen los protestantes hoy. Pero hasta ese momento, hasta antes de ir a estudiar hebreo, San Jerónimo seguía la línea teológica que le habían enseñado los padres espirituales de él, los padres de la iglesia. Entonces, él tiene una discusión luego con algunos padres de la iglesia por el tema del canon, pero finalmente él se ve convencido porque es la autoridad de la iglesia, no la autoridad de los judíos, ¿sí? A San Jerónimo, el que de las 5 citas, 4 enseñan que hay que hacerle caso al canon de los protestantes. Bueno, San Jerónimo reconoció que no es la autoridad de los protestantes ni de los judíos, es la autoridad de la iglesia católica la que define el canon, y por eso en sus citas posteriores, al final de sus días, San Jerónimo
termina reconociendo como inspirados los escritos que la Iglesia Católica hoy tiene como inspirados. Esto como una nota de color, como para que nos demos una idea de que aún de entre los padres de la Iglesia que no citaban como inspirados, ¿sí?, lo hicieron durante una ventana de tiempo temporal, porque luego finalizaron sus días con la convicción de que toda la escritura que tiene la Iglesia Católica es inspirada. Sí, muy buenas las anotaciones sobre Jerónimo. En mi caso, pues tal vez posteriormente haga un programa entero sobre el caso de San Jerónimo para entrar en detalle, pero desde ya les digo que de entre los testimonios patrísticos que vamos a mostrar a favor de los deuterocanónicos, al menos en 2 casos voy a incluir citas de San Jerónimo. Entonces es interesante notar eso porque tenemos que las excepciones al consenso patrístico sería, por un lado, de las 5 citas de excepciones, por un lado, 4 son de San Jerónimo. O perdón, son 6. Sí, de las 6, 5 son de San Jerónimo. Pero el propio San Jerónimo no tuvo a lo largo de su vida siempre como un absoluto esa postura inicial de rechazo a los deuterocanónicos, sino que más bien vamos a encontrar muchos elementos de contrapeso en el propio San Jerónimo a esa postura inicial, ¿no? Pero no me explayo sobre ello. Simplemente otro detalle a notar, que el que no es San Jerónimo, el primero, Julio Africano, no es tampoco que explícitamente dice todos los deuterocanónicos son libros apócrifos o sin valor, no. Él está discutiendo solo el caso de las adiciones deuterocanónicas al libro de Daniel. Pero claro, Michuta lo incorpora en la lista porque es una porción deuterocanónica y este autor rechaza el carácter de escritura de esta porción deuterocanónica. Pero ya vemos que es una excepción. Dale, sí, Leonardo. Recordemos, por si tal vez haya personas que no comprenden todavía este tema, los protestantes excluyen de su canon, de su Biblia, no solamente 7 libros completos, sino que en la Biblia católica hay algunos libros que están también en las Biblias protestantes, pero que tienen algunos capítulos adicionales que no están en las Biblias protestantes, como por ejemplo la oración de los 3 amigos del profeta Daniel cuando están dentro del horno, una historia de Susana y el dragón. Y no sé si hay alguna otra más, son las 2 que yo recuerdo, pero... son las adiciones. Sí hay alguna tercera, me parece, pero ahorita tampoco me recuerdo el nombre. Bueno, pero en definitiva este Julio Africano lo que está haciendo es hablando en contra de las adiciones a Daniel, pero no está hablando en contra particularmente de los libros deuterocanónicos, de lo cual tampoco tenemos consenso o noticia si este Julio Africano aceptaba o no, por ejemplo, los Macabeos o el libro de Tobías. Sí, no tenemos elementos para afirmar o negar sobre eso, ¿no? Okay. Entonces, una última precisión que quiero hacer sobre la lista antes ya de entrar a mostrarles evidencia específica, porque simplemente les he mostrado una lista genérica, pero les he dado la fuente para quien quiera investigarla al detalle, es que esta lista de Michuta, de la recopilación de citas de padres de la Iglesia, deja de lado la cuestión de las listas canónicas. Es decir, hay padres de la Iglesia que dicen: los libros canónicos o los libros sagrados o los que componen el Antiguo Testamento son los siguientes. ¿Por qué? Porque esas listas canónicas requieren un tratamiento diferente, como explica el propio Michuta, pues muchas veces se basan en diferentes presupuestos. Por ejemplo, hay padres de la Iglesia que lo que quieren reflejar es la lista que manejaban los judíos para fines de discutir con judíos y no necesariamente están reflejando un canon cristiano, por poner solo un ejemplo de una de las consideraciones. Entonces el asunto de listas es aparte. Y de hecho al presente yo ya tengo un video donde trato el asunto de las listas. En particular lo encuentran en mi canal de YouTube con el título 22 libros en listas de padres de la Iglesia, igual canon protestante, como pregunta. Y lo que muestro yendo a las propias listas es que no equivale al canon protestante. Y de hecho, múltiples o prácticamente todos, o la gran mayoría al menos de esos padres de la Iglesia que hablan de listas de 22 libros, están incluidos dentro de este a su vez listado de Michuta como padres que terminan apoyando los libros deuterocanónicos. Listo, en ese caso, Leonardo, no sé si ya pasamos a la sección fuerte, digamos, de esta reunión, que sería el testimonio patrístico a favor de cada uno de los deuterocanónicos. Ok, ¿vas a compartir pantalla? No, simplemente voy a leer y dar la referencia. Ok. ¿Listo? Sí. Vamos a eso. Dale, te escucho. No, empezamos con los libros, según el orden que vos tengas. Ok, miren, esto es una idea que surgió de Leonardo y a mí me pareció muy buena, excepcional, porque inicialmente cuando hablamos del testimonio patrístico a favor de los deuterocanónicos, yo podría
citar a distintos padres de la iglesia que hablaron positivamente o citando como escritura diversos deuterocanónicos, pero nos quedaríamos simplemente con un listado de padres de la iglesia. Entonces, Leonardo, cuando coordinamos este programa, me dijo, no, sería mucho más efectivo para fines apologéticos que tomemos cada uno de los libros deuterocanónicos y mostremos específicamente por cada libro deuterocanónico ejemplos de apoyo patrístico. Entonces, eso es lo que voy a hacer a continuación. Son ejemplos de apoyo patrístico. Esto significa que se puede hallar más, bastante más. De hecho, es simplemente un abrebocas, ¿no? Dicho eso, vamos entonces con el libro de Tobit. Y de frente con la cita. Un segundito, Dante. Sí. Todas estas citas que vos vas a dar son de las que están incluidas en ese listado de 209 citas de Gary Michuta. Es decir, no son citas que estén fuera de esa estadística. Recordemos que esa estadística son todo lo que Gary Michuta pudo encontrar en la patrística que definiera los libros inspirados, y todas las citas que va a dar Dante aquí son un subconjunto de esas 209. Él no va a dar 209 citas, ¿o sí? Diría que la gran mayoría de las citas que voy a dar están incluidas en el listado. Pero son exclusivamente de esas citas, no hay fuera de ese grupo. Hay algunas adicionales. Okay. Hay algunas adicionales que yo he encontrado, porque el propio Michuta, y esto cabe anotarlo, así que gracias por esta intervención, el propio Michuta en el año 2015 hizo esa lista, pero él mismo en escritos o declaraciones posteriores, más recientes, ha dicho que a medida que sigue investigando, esas listas que él presentó en su libro de 2015 se terminan ampliando. Y precisamente un poco siguiendo este análisis, la gran mayoría de las que voy a mostrar están en este listado, pero hay algunas adicionales. Ok. ¿Listo? Adelante. Entonces, vamos con esto. Vamos con el libro de Tobit, ¿no? Un libro que es muy cuestionado por varios protestantes. No voy a entrar al detalle de esos cuestionamientos porque nos desviaríamos, pero miren cómo los padres de la iglesia, en vinculación con los apóstoles, siendo sucesores de los apóstoles, discípulos de los apóstoles o discípulos de los discípulos de los apóstoles, testimonian a favor de este libro. Por ejemplo, San Policarpo de Esmirna, que fue discípulo directo del apóstol Juan, en su carta a los Filipenses, capítulo 10, dice: cuando puedas hacer el bien, no lo demores, porque, cito, la limosna libra de la muerte. Cierra cita, Tobit 12:9. A los protestantes les suele fastidiar bastante ese texto de Tobit 12:9 que habla sobre la limosna, pero el propio discípulo del apóstol Juan lo cita directamente. Asimismo, Hilario de Poitiers dice, en su prólogo a los Salmos, abro cita: el Antiguo Testamento está compuesto de 22 libros que se corresponden con el número de letras hebreas. Ahora, uno podría pensar, está pensando en el canon protestante, idéntico, pero cuando hace su listado, incluye, dice, Jeremías con la epístola. Es decir, está incluyendo la epístola de Jeremías, que es un deuterocanónico que caería bajo Baruch, capítulo 6. Y luego dice, algunos añaden Tobit y Judith para hacer el número de 24 conforme a las letras del alfabeto griego. Entonces, está hablando de una consideración del libro de Tobit para una estructura canónica. Asimismo, dice en su prefacio a Tobit, San Jerónimo: los hebreos nos critican y hayan falta en nosotros por traducir al latín algo contrario a su canon, pero es mejor ser juzgado por la opinión de los fariseos que agraviar el mandato de los obispos. Un segundito, Esto es Dante. interesante. Sí, acá menciona el canon de los fariseos, lo que dijimos, el canon que estaba utilizándose mucho en la región de Palestina por los más tradicionalistas. Pero los obispos no habían aprendido de los fariseos, habían aprendido de los apóstoles que eran, ¿qué? Helenistas, de habla griega, o sea, o de la cultura griega, mejor dicho. No sé qué querías decir. Efectivamente. Y los judíos que influenciaron a Jerónimo son judíos del siglo IV después de Cristo, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, son judíos en un contexto post-cristiano e incluso anticristiano. Y nótese cómo el propio San Jerónimo eventualmente, aunque inicialmente expresó un rechazo a los deuterocanónicos, defiende su traducción del libro deuterocanónico de Tobit, diciendo que es preferible obedecer a los obispos, a la iglesia, que pegarse a la opinión de los fariseos. O sea, esta cita es de San Jerónimo. Es de Jerónimo. Porque no lo escuché. Dice, asimismo dice su prefacio a Tobit, ese sería San Jerónimo. En su prefacio. Sí, es San Jerónimo. Okay. Sí. Bien, entonces tenemos testimonio a favor del libro de Tobit.
Consideremos el caso del libro de Judith. Dice nada más y nada menos que San Clemente de Roma, padre de la iglesia del mismísimo siglo I, que estuvo en contacto con los apóstoles, en particular con Pedro y Pablo. En su primera carta a los Corintios, en el capítulo 55, dice: la bendita Judith, cuando la ciudad estaba sitiada, pidió a los ancianos que se le permitiera ir al campamento de los sitiadores, y por ello se expuso ella misma al peligro, y fue por amor a su país y al pueblo que estaba bajo aflicción, y el Señor entregó a Holofernes en las manos de una mujer. No fue menor el peligro de Esther, la cual era perfecta en la fe. ¿Por qué hablo aquí del libro de Esther? Por mostrar lo siguiente. San Clemente de Roma, en el mismo siglo I, habla de Judith con la misma naturalidad con que habla de Esther, y hace un paralelo entre Judith y Esther. Pues bien, el libro de Esther es un libro que los protestantes tienen en su Biblia, así como también los tenemos los católicos. Es un libro que está presente en nuestras Biblias, pero con toda naturalidad Clemente habla de Judith en los mismos términos. No lo pone como aparte o como que esté narrando una leyenda apócrifa, pagana, extrabíblica. No, sin mayor cualificación, pone ahí la historia de Judith y la historia de Esther en paralelo. Algunos protestantes, asimismo, hablan como si San Gregorio Nacianceno hubiera rechazado así todos los deuterocanónicos. Pero más bien lo que encontramos es un pasaje en su oración 45, numeral 15, donde él dice: son también llamados en la escritura simiente de los caldeos. Esto es una cita de Judith 5:6. Entonces está haciendo referencia, una cita directa de Judith 5:6, llamándole escritura. No dice libro apócrifo o algo así, le llama escritura. Asimismo, San Jerónimo, que aunque en principio rechazaba los deuterocanónicos, aún así en su prólogo al libro de Judith dice que este libro, abro cita, fue contado entre el número de las sagradas escrituras en el concilio de Nicea. Quiero que nos demos por un momento cuenta de lo que implica esta declaración de San Jerónimo. En el concilio de Nicea estuvieron reunidos muchos obispos. O sea, acá estamos hablando de un consenso, es un concilio ecuménico. Y se nos está testimoniando que en ese concilio ecuménico, esa multitud de obispos vio al libro de Judith como sagrada escritura. Entonces es un reporte fuerte el que nos da San Jerónimo. Y da cuenta de esto que decimos, que San Jerónimo en algún momento estuvo mirando, bueno, pero porque los judíos, pero finalmente él dijo, no, pero los que definen la escritura no son los judíos, ¿sí? Sino el concilio de Nicea, es decir, la iglesia católica a la cual él pertenecía. En efecto, ¿no? Porque cuando vimos cómo él defiende su traducción del libro de Tobit, dice que es mejor obedecer al mandato de los obispos. La pregunta es, ¿dónde se reúnen los obispos? En concilios, ¿no? Entonces, claro, por eso eventualmente Jerónimo, como ya podré desarrollar con más detalle en otro video y también como ya mencionó Leonardo, fue relajando su postura de inicial rechazo a los deuterocanónicos. Pasemos al que es mi libro deuterocanónico favorito, el libro de Eclesiástico, también conocido como Sirácides o Sabiduría de Ben Sirá. Si por ahí escuchan esos nombres, no piensen que es otro libro, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que en el mismo siglo I, en este documento llamado la Didaché, que puede considerarse una suerte de primer catecismo o catecismo más antiguo de la cristiandad, en el capítulo 4, numeral 5 dice: no seas de los que extienden la mano para recibir, pero la retiran para dar. Eso es una cita directa de Eclesiástico 4:31. Entonces tenemos que naturalmente entre los escritos usados por los primeros cristianos y en lo que sería el primer catecismo cristiano, se cita sin dificultad y de forma directa el libro de Eclesiástico. Asimismo, San Epifanio de Salamina, y por cierto he escuchado protestantes también decir, oh, San Epifanio estaba en contra de los deuterocanónicos. Bueno, San Epifanio de Salamina en Hexamerón, homilía 6, numeral 10, dice, abro cita. La fuente es San Epifanio de Salamina en su Panarión, en el Panarión, sección 64. Dice: el cuerpo de Jesús no fue del placer que acompaña el sueño,
que es una cita de Sabiduría 7.2. Y luego dice, siendo que, dice, cuando el hombre muere se apoderan de él los gusanos, los insectos y la podredumbre. Eclesiástico 10.11. Y luego cierra diciendo, uno cuida reunir los pasajes de las escrituras. Entonces lo que tenemos acá es que este padre de la iglesia cita múltiples pasajes de las escrituras y naturalmente entremezclado entre ellos, sin distinción, sin dificultad, está incluyendo al libro de sabiduría y el libro de eclesiástico. Y directamente lo llama como parte de la escritura, pasajes de las escrituras. Tenemos también el testimonio de San Basilio, es ahí donde me había equivocado en la referencia. San Basilio, en el Hexamerón, homilía 6, numeral 10, dice, es muy cierto lo que la escritura dice, el insensato cambia como la luna. Eso es una cita de Eclesiástico 27.11. A su vez, Rufino, que muchos protestantes también citan como Rufino, como si hubiera rechazado los deuterocanónicos. Bueno, Rufino, en su libro Bendición de los 12 Patriarcas, Bendición de Gad, numeral 3, dice la escritura, el que no ha sido tentado no está probado, que es una cita de Eclesiástico 34.10. Finalmente, a favor de este libro de Eclesiástico como ejemplo, tenemos al mismísimo San Jerónimo, que en su epístola 108 dice, abro cita, ¿no dice acaso la escritura, no lleves una carga por encima de tus fuerzas? Eso es una cita de Eclesiástico 13.2. Así que ahí lo tenemos, San Jerónimo, el supuesto enemigo acérrimo de los deuterocanónicos, citando un deuterocanónico y llamándole explícitamente escritura. Yo me pregunto, ¿estos protestantes que apelan tanto a San Jerónimo, ¿le llamarían a eclesiástico escritura tal como hace él? Claro que no. No sé si tienes hasta ahí algún comentario, Leo. No, avancemos que yo voy a hacer un par de observaciones luego. Perfecto. Entonces, vamos avanzando con el libro de Sabiduría, otro libro deuterocanónico que me encanta. Tenemos un testimonio temprano, por ejemplo, en Clemente de Alejandría, que sería como el maestro de Orígenes, que en Estromata, libro 5, capítulo 14, dice, abro cita, la escritura dice, pongamos trampas al justo, pues nos es molesto. Eso es una cita de Sabiduría 2.12. Y luego agrega el mismo San Clemente, prediciendo la economía de la salvación. Noten qué alucinante esto. Una evidencia patrística temprana, no solo de que se está citando el libro de sabiduría llamándosele explícitamente escritura, sino que se está diciendo que ese pasaje de Sabiduría 2 está haciendo una profecía sobre cómo va a ser la salvación. Se lo ve como una profecía de la crucifixión de Cristo, que es uno de los argumentos a los que apelé en el debate que sostuve contra Néstor Díaz. Pues bien, es un argumento que no me estoy inventando, está desde el testimonio patrístico. De hecho, Asimismo, Dante, sí, de hecho dale. es un argumento apostólico, porque Pedro en su discurso inaugural allí en Pentecostés toma de ese pasaje de Sabiduría capítulo 2 para decirle a los judíos que estaba profetizado que matarían al justo. Porque el nombre de el justo, pongamos trampas al justo, ese es un nombre profético de Cristo. ¿Quién es el justo? Al que cita Pedro en Hechos en su discurso inaugural. Es al justo que está profetizando Clemente de Alejandría. O sea, el apóstol San Pedro está primero está demostrando que leía, ¿sí?, los deuterocanónicos. Segundo, está mostrando que los consideraba proféticos. Tercero, los está utilizando en su predicación pública. No es tema menor. No es tema menor. ¿No? Los lee. Los considera proféticos, es decir, palabra de Dios, y los utiliza en sus sermones públicos. Excelente. Sigamos avanzando entonces. Que miren, esto que estamos brindando es simplemente un resumen, ¿no? Hay mucho más que profundizar, pero sigamos. Orígenes. Muchas veces también varios protestantes apelan a como que Orígenes hubiera rechazado los deuterocanónicos. Pues bien, miren lo que dice Orígenes. Esto está en su obra sobre los principios, libro 1, capítulo 2, numeral 5. Abro cita. Las afirmaciones que hemos avanzado están respaldadas por la autoridad de la Sagrada Escritura. Y luego apunta.
encontramos la siguiente descripción de la sabiduría de Dios. La sabiduría es una demostración del poder de Dios. Eso es una cita de Sabiduría 7:25. Allí Orígenes está discutiendo doctrina trinitaria. Trinitaria. O sea, es la más elevada discusión doctrinal teológica posible. Porque hay algunos protestantes que dicen, los padres de la iglesia vieron a los deuterocanónicos solo como libros eclesiales o puramente devocionales. Y suelen incluso mencionar a Orígenes y a Atanasio sobre este asunto. Pues bien, ya tenemos aquí Orígenes discutiendo elevada doctrina con un deuterocanónico al cual incluye como escritura. Tomemos asimismo el caso de San Hilario de Poitiers, quien en sus homilías sobre los salmos, específicamente en la homilía 41, dice, abro cita, las palabras de los profetas son aquí llamadas cascadas. La voz de una cascada fue, pongamos trampas al justo, pues nos es molesto, y se opone a nuestras acciones, llamándose a sí mismo Hijo de Dios. Esto es una cita directa de Sabiduría 2, del 12 al 13. Entonces se le llama cascada, pero acaba de precisar que se llama cascada la palabra de los profetas, de tal modo que está viendo como palabra de los profetas, lo cual implica escritura, y como profecía a este texto de Sabiduría 2. En línea similar va San Agustín, quien en una de sus últimas obras, titulada Sobre la predestinación de los santos, en el capítulo 14, numeral 28, dice, los que desean instruirse con la doctrina de los expositores sagrados deben anteponer el libro de sabiduría, porque también los egregios expositores inmediatos a los tiempos apostólicos lo prefirieron, y alegando su testimonio, creyeron alegar un testimonio divino. Testimonio divino. Nótense cuán fuerte es lo que nos está diciendo San Agustín. Nos está diciendo que el libro de sabiduría debe anteponerse en la enseñanza. O sea, debe ser uno de los primeros que se conozca. Esto es interesante porque es un libro que los protestantes, la gran mayoría de ellos no leen ni planearía leer. Lo ven como un apócrifo humano. Pero no solo eso. Dice que desde los tiempos inmediatamente apostólicos, este libro ya era visto como dando un testimonio, ¿qué? Divino. Y como un mero apócrifo humano, que es como consideran los protestantes del libro de sabiduría, va a dar un testimonio divino. Ciertamente San Agustín lo considera escritura. Y esto es incontrovertible, porque San Agustín, cuando hace el listado del canon del Antiguo Testamento, pone a sabiduría como escritura. Aquí es importante entender, ¿no? Porque hay, cuando uno quiere determinar si un libro, cuando uno no, o sea, porque ¿quién es uno para determinar qué es inspirado y qué no? O sea, uno termina finalmente obedeciendo la autoridad de alguien que ya determinó, pero cuando esas autoridades, ¿sí?, querían determinar si la iglesia, perdón, si los libros deuterocanónicos eran o no inspirados, tenían una serie de criterios. Y nosotros hoy, católicos, apostólicos romanos, decimos, bueno, tal vez no conozco todos los criterios, tal vez no tengo la suficiente, o de seguro no tengo la suficiente erudición como para tener criterio suficiente para determinar si estoy o no estoy de acuerdo con lo que dijeron los obispos en el Concilio de Nicea. Lo que sí sé es que el Concilio de Nicea, que estaba lleno de eruditos, 1000 veces más eruditos que yo o que vos, sí determinaron que era escritura. Sin embargo, acá cabe la pregunta: ¿por qué los obispos del Concilio de Nicea, siendo tan eruditos como lo eran, santos, llenos de mártires, personas que se jugaron la vida en muchos casos por Cristo, que se pasaban la vida estudiando las escrituras, por qué ellos decían que los libros deuterocanónicos eran totalmente verdaderos de punta a punta, y los protestantes dicen, cuando analizan la evidencia interna de los deuterocanónicos, dicen no, pero no pueden ser divinos porque tienen errores? Y te empiezan a citar que, no sé, que se menciona como rey de los asirios a Nabucodonosor, y yo me hice ese cuestionamiento alguna vez, y cuando yo los leí por primera vez dije, ¿cómo? O sea, Nabucodonosor no era... Y empiezo a luego estudiar que todas esas cosas que supuestamente los protestantes usan como evidencia interna, como prueba de que los deuterocanónicos tienen errores, son todos pasajes bíblicos que tienen una explicación.
Ujú. ¿sí? Que tienen una explicación y justificación de por qué se dice eso así, de que no es un error. Y yo me acordé de que ahora no los tengo, porque creo que no sé si vendí los dos o uno solo de ellos, pero dos libros que tenían como título Pasajes difíciles o complejos de la escritura, libros protestantes. Y cuando vos agarras y vas y los lees, te encontrás que el Antiguo Testamento está lleno de supuestas contradicciones que los ateos dicen, ves, no pueden ser libros inspirados porque tienen error aquí, 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 te hacen toda una lista. Y cuando vos vas y escuchás y lees la explicación que te dan y la demostración de lo que te da, de que esta genealogía, que porque era la ley del levirato, que esto porque tenían dos nombres, o porque los reyes acostumbraban a tener tres, o porque esto, o sea, y te empiezan a explicar todo, vos te das cuenta de que, claro, o sea, no es que tenga la escritura contradicciones, sino que yo no tengo el conocimiento suficiente como para darme cuenta de que tal vez hay diferentes culturas que están llamando las cosas diferentes, que escriben las cosas diferentes, o que cuentan los días o los años de forma diferente, pero no es que Ujú. haya error histórico. Ahora, yo me dije, si como protestante me pusiera ese cassette o ese chip de defensor de las escrituras y utilizar ese mismo chip sobre los deuterocanónicos, pero tranquilamente llegaría a la conclusión de que no tienen error. Lo que sucede es que los protestantes se ponen el chip de defensores de la escritura y se ponen el chip de ateos cuando se trata de manejar o administrar los supuestos errores de los protestantes. Se comportan como cristianos al defender los libros que tenemos en común, pero se comportan como ateos a la hora de defender los libros deuterocanónicos. Y nosotros nos comportamos como cristianos tanto en un caso como en otro. Me parece un excelente comentario. Quiero hacer algunas anotaciones luego y luego proseguir con los otros ejemplos patrísticos, pero sí, me ha parecido muy bueno los apuntes que haces. A ver, primero, sobre el asunto del Concilio de Nicea. O sea, el asunto del Concilio de Nicea, ¿no? En sus actas y todo eso, no propiamente nos da un canon definido, pero sí tenemos el testimonio de San Jerónimo, como vimos, de que el libro de Judith fue considerado como sagrada escritura por los padres del Concilio de Nicea. Ahora bien, por un momento pensemos con lentes protestantes. ¿Cómo deberíamos ver esto? O sea, significa que aquellos padres reunidos en el primer concilio ecuménico que defendió la divinidad de Cristo, el punto más clave de toda la doctrina cristiana, en la discusión entre ortodoxia y heterodoxia más fundamental de todos, aceptaron como Sagrada Escritura un libro que tiene errores, que tiene herejías y que no es parte de la palabra de Dios. O sea, como que está medio raro. Y que además utilizaron a sabiduría, porque sabiduría da explícito testimonio que Jesucristo es hijo de Dios y tiene a Dios por padre. Efectivamente, múltiples padres de la iglesia apelan al libro de sabiduría y a otros libros deuterocanónicos para defender la Trinidad, ¿no? Pero como digo, llama la atención de que Jerónimo nos testimonia que en el concilio de Nicea los padres conciliares aceptaron el libro de Judith. ¿Qué pensarían los protestantes entonces de esos padres conciliares? O sea, ¿eran ignorantes? ¿Eran una bola de herejes que aceptaron como palabra de Dios algo que en realidad era un apócrifo según sus estándares? Y esos padres ignorantes o herejes fueron los que defendieron la ortodoxia trinitaria en el concilio de Nicea en ese momento tan crucial. Es una cosa interesante. Y luego me pareció muy acertado tu comentario de esto del chip de cristiano y el chip de ateo. Efectivamente, cuando yo veo los cuestionamientos que protestantes hacen a deuterocanónicos, me encuentro que cuestionamientos similares y en ocasiones hasta más difíciles se pueden hacer a libros que están presentes en el Antiguo Testamento protestante. Y como tú muy bien dices, cuando uno lee estas enciclopedias o tratados o artículos especializados que tratan de resolver estas aparentes contradicciones dentro del Antiguo Testamento protestante, pues más o menos con las mismas metodologías se pueden abordar las supuestas contradicciones en libros deuterocanónicos. Pero resulta que un protestante cuando ve esas explicaciones dice, no, es que eso está muy rebuscado, muy rebuscado. Pero no le parecen nada rebuscadas las soluciones que dan muchos académicos protestantes a problemas dentro del Antiguo Testamento protestante. Y siendo sincero, algunas de esas soluciones son complejas. Son complejas y hasta tienen que examinar como 2 o 3 posibilidades e hipótesis alternativas y con probabilidades y todo eso. Entonces, el asunto no es tan fácil, ¿no? Algunos planteasen como si las dificultades de conciliar ciertos textos fuesen exclusivas de los deuterocanónicos. No, en general la escritura tiene esas dificultades, pero no son errores bíblicos, son dificultades bíblicas que tenemos que ir estudiando y profundizando y varias de ellas las podremos resolver,
pero eso no significa automáticamente que siempre tenemos que tener una solución para todas. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿el protestante que acepta a Cristo en su corazón y cree en el canon del Antiguo Testamento, 39 libros, ya tiene lista la respuesta para todas las objeciones que los ateos, agnósticos o teólogos liberales hacen a esos libros? No creo, ¿no? Bien, vamos avanzando entonces para ir cerrando. El caso del libro de Baruch, deuterocanónico. En el mismo siglo II, San Ireneo de León, este hombre que luchó contra las herejías, ¿no? En su obra Contra las herejías, libro 5, capítulo 35, numeral 1, dice: Jeremías, el profeta, hace notar diciendo. Y luego pasa a citar todo el capítulo 5 de Baruch. Entonces lo está incluyendo, como era costumbre de la época, incluir a Baruch bajo Jeremías. Es una costumbre muy extendida y que se puede probar con múltiple testimonio patrístico, pero no creo que sea necesario. Ya esto en sí mismo incluso es una evidencia, ¿no? Entonces está citando a Baruch como siendo del profeta. Luego, San Cipriano de Cartago, en su Tratado 12, libro 2, capítulo 6, dice: en Jeremías, la sabiduría apareció en la tierra y convivió entre los hombres. Esto está en Baruch 3:38. Entonces, cuando Cipriano habla del canon y habla del libro de Jeremías y lo considera como canónico, pues bien, dentro de ello está incluyendo, conforme a la costumbre general en la época, también al libro de Baruch, como aquí se hace claro. Asimismo, el escritor eclesiástico Lactancio dice: Jeremías dice, apareció en la tierra y convivió entre los hombres. Baruch 3:38. Eso lo dice en Instituciones Divinas, libro 4, capítulo 13. Y quiero que noten lo siguiente. Esa cita de Baruch 3:38, los padres de la iglesia que he citado la usan como una profecía de la encarnación. O sea, le están dando un carácter profético de que esa sabiduría que aparece en la tierra y convive entre los hombres es ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. De tal modo que lo que rechazan varios protestantes, o los protestantes en general, es decir, el valor profético de los libros deuterocanónicos, es más bien afirmado por estos padres de la iglesia. Luego quiero citar un testimonio muy interesante que es el de San Atanasio. ¿Y por qué? Porque muchos protestantes dicen: San Atanasio rechazó los deuterocanónicos y a lo más los veía como libros eclesiales, como de valor eclesiológico y punto. Él no los utilizaba para discutir doctrina. Para definir doctrina no valen. Pues bien, miren lo que dice San Atanasio en su obra sobre los decretos, capítulo 3, numeral 12. Abro cita. El engendramiento del Hijo excede y trasciende nuestros pensamientos. Por ello, los escritos sagrados son a los que el Hijo se lo ha revelado, nos dan cierta imagen desde las cosas visibles. Y ahí apunta: cuando el verbo reprende a Israel, cuando el verbo se refiere a Cristo, cuando el verbo reprende a Israel dice: habéis abandonado la fuente de la sabiduría. Eso es una cita de Baruch 3:12. Entonces estás encontrando a San Atanasio utilizando un deuterocanónico y dice que esa frase del deuterocanónico es palabras del verbo de Cristo, o sea que es inspirado y viene de los escritos sagrados, así que sería canónico, y allí está defendiendo la doctrina de la Trinidad. No está discutiendo asuntos pastorales o devocionales, está defendiendo alta doctrina teológica con un deuterocanónico. Para terminar con el libro, dime. Antes de que avances, porque yo también cuando estaba esto durante mi proceso de conversión, justamente había leído que San Atanasio era uno de los que eran antagónicos al canon de la Iglesia Católica. Y me puse a investigar y a buscar en cita. Y solamente, si algún día encuentro ese texto, ese documento, lo voy a hacer un video porque realmente lo amerita. San Atanasio hace lo que vos hiciste acá, de decir por cada libro, y de hecho le agradezco a ese artículo el haber tenido la idea que te di a vos de organizarlo por libros, ¿sí? Porque este artículo hace lo mismo, agarra libro por libro y por cada libro de los deuterocanónicos te muestra 4 o 5 citas de San Atanasio donde les llama profetas inspirados, divina escritura, sagrada escritura, escritura y todos los otros apelativos que determinan de forma unánime o unívoca el hecho de que San Atanasio los consideraba inspirados. O sea, vos acá estás citando a San Atanasio para 1 o 2 libros. San Atanasio ha citado todos los libros y todas las añadiduras, o sea, todos los capítulos que no tienen los protestantes, todas las adiciones, todas ellas las ha citado como escrituras, pero todas, sin excepción. O sea, y eso lo he visto yo con mis propios ojos, lo he leído. Entonces, lo que vos estás poniendo acá es simplemente un resumen
de Exacto. las cosas que ellos amplían mucho más. O sea, San Atanasio, por eso ponía esa cara cuando vos empezaste a decir San Atanasio. San Atanasio es el menos indicado para agarrar y decir que estaba en contra de los deuterocanónicos. Sí, pero ¿cuántos protestantes he escuchado? Incluso protestantes más o menos formados, así, No, que no son vistos conocen, como no maestros. conocen, no conocen. Y apelan a San Atanasio como que les dice la razón. Para cerrar con el caso del libro de Baruch, le cito a Anfiloquio. Y de nuevo, a protestantes he escuchado diciendo, Anfiloquio rechazó los deuterocanónicos. Pues bien, miren, en su oración, libro 2, capítulo 2, dice, la voz del profeta diciendo, apareció en la tierra y convivió entre los hombres. Baruch 3:38. Lo está citando como parte del profeta, como profético. Vamos ahora a los libros de Macabeos. Comencemos con Primera de Macabeos. San Lucifer de Cagliari, en su libro El no perdón de Dios a los delincuentes, capítulo 15, dice, la Sagrada Escritura dice, se acercaron los días de la muerte de Matatías y dijo a sus hijos, ahora reinan la insolencia y el orgullo. Estamos en un tiempo de calamidad e indignación. Primera de Macabeos 2:49. A su vez, San Agustín nos explica que aunque primera y segunda de Macabeo son rechazados por los judíos, dice, abro cita, son tenidos por canónicos por la iglesia. Esto lo dice en La Ciudad de Dios, libro 18, capítulo 36. También hay testimonio patrístico a favor de segunda de Macabeos. Así, por ejemplo, tenemos al mismo Orígenes, Orígenes que supuestamente rechazaba deuterocanónicos. En su obra sobre los principios, libro 2, capítulo 1, numeral 5, dice, podemos creer en la Sagrada Escritura escuchando el libro de los Macabeos, donde la madre siete mártires exhorta a su hijo a soportar la tortura. Eso es una referencia al pasaje al cual también hice referencia en el debate que sostuve contra Néstor Díaz, de Segunda de Macabeos capítulo 7, que es paralelo con Hebreos 11:35. Pues bien, ese Segunda de Macabeos 7 está siendo referenciado por Orígenes como Sagrada Escritura. Asimismo, San Hilario de Poitiers dice en Sobre la Trinidad, libro 4, numeral 16, tales sugerencias serían contrarias al claro sentido de la escritura. Todo se hizo de la nada. Segunda de Macabeos 7:28. No sé si quiere hacer algún comentario adicional, Leonardo, porque ahora pasaría a hablar de las adiciones. Adiciones de evidencia patrística, las adiciones de Esther y adiciones de Daniel. Bueno, dos cosas. Primero, olvídense, hermanos separados, por favor, de decir que los padres de la iglesia eran protestantes. Porque además de que se los podemos demostrar en el 95% de todas las otras doctrinas de la iglesia católica, en este en particular la evidencia es abrumadora de que defendían el mismo canon que defiende la iglesia católica. Y segundo, algo que ya volver a traer sobre la mesa, lo que ya dijiste en varias ocasiones en el video, los usaban para definir y justificar teología de la más pura y dura, como es el caso de la doctrina de la Trinidad. No los usaban simplemente para menciones históricas, porque los protestantes dicen, no, pero para doctrina no, pero sí sirven como historia, como documentos históricos, como rebajándolos de categoría. No, señor, sirven para probar doctrina y, como tantas veces he dicho en mi canal, o sea, si no estás alineado con esa teología que acepta los libros deuterocanónicos como inspirados, es porque no perteneces a esa iglesia. Entonces, si Así yo es quiero, simple. así de simple, lisa y llanamente, si yo quiero poder decir que pertenezco a la iglesia de los padres de la iglesia, inclusive de los prenicenos, tengo que poder defender como mínimo los escritos que ellos defendían. ¿Por qué? Porque también ellos, leyendo esos libros, creerían que los santos interceden en los cielos por nosotros, que las ofrendas colaboran para el perdón de nuestros pecados y un montón de otras doctrinas que los protestantes, creyendo que están solamente en los deuterocanónicos, pero no están solamente ahí, porque el profeta Daniel también dice que la limosna redime tus pecados con justicia, le dice el profeta Daniel a uno de los reyes. Redime tus Daniel pecados con 4:27. justicia. O sea, ¿cómo vas a redimir tus pecados con justicia personal? No, o sea, no son solamente doctrina de los deuterocanónicos, es armonía. Lo que sucede es que, claro, prendemos la lucecita para unos versículos y apagamos la lamparita para otros. Eso no es justo ni es honesto en cuanto a ser un honesto intérprete de los escritos. Sí, Dante. Me parece excelente tu anotación. Quiero que tomen atención de a qué punto hemos llegado en esta disertación. Hasta ahorita
ya se ha dado evidencia patrística de cada uno de los 7 deuterocanónicos. ¿Ok? Entonces, claro, la reflexión que debería hacer un protestante honesto es la siguiente. Si de verdad pretende estar en línea con los padres de la iglesia, ser parte de la misma iglesia de San Agustín, de San Juan Crisóstomo, de San Policarpo de Esmirna, de San Ireneo de León, de eh, San Clemente de Alejandría, etc., el punto es el siguiente a nivel doctrinal, y esto me he dado cuenta por lo que acabas de anotar. Muchos protestantes admiten que múltiples doctrinas católicas están presentes en los deuterocanónicos. Admiten eso. Tal vez no admiten que doctrinas católicas están presentes en libros que ellos tienen en su Biblia protestante, obviamente, pero sí dicen que hay ciertas doctrinas católicas como la intercesión de los santos, el tema de la limosna, el tema del purgatorio, etcétera, que sí estarían presentes en los libros deuterocanónicos. Ya. Entonces, amigo protestante, si eres honesto, te invito al siguiente razonamiento. Ya, tú admites al menos que esas doctrinas distintivamente católicas están presentes en libros deuterocanónicos. Pues bien, los padres de la iglesia están llamando a estos libros escritura, divina escritura, testimonio divino, profetas, voz del Hijo, voz del Espíritu Santo, etc. En consecuencia, te pregunto, ¿tú puedes decir lo mismo sobre estos libros? Porque acá hay un testimonio, o sea, no son excepciones de una minería de citas de algunas pequeñas excepciones que estamos sacando, son más bien una muestra pequeña de una amplitud de testimonio patrístico a favor de estos libros. Entonces, si aceptas que los libros deuterocanónicos tienen doctrina distintivamente católica, es decir, doctrina que tenemos los católicos y no los protestantes, y los padres de la iglesia en consenso están apoyando estos libros, ¿qué te queda pensar sobre el asunto doctrinal? Vamos a la última parte entonces, que sería el tema de las adiciones. Sucede que en el caso de los libros de Daniel y de Esther, las Biblias católicas cuentan con unas secciones adicionales de estos libros que no están presentes en Biblias protestantes. En ese sentido, podemos llamarle Deutero Esther y Deutero Daniel. Aunque los padres de la iglesia no les llamaban así, por si acaso, le llamaban directamente Sagrada Escritura o Daniel, etcétera. No le llamaba adiciones de Daniel. Esto que vamos a llamar adiciones es simplemente para fines metodológicos de exponer. Pero los los padres de la iglesia en los primeros siglos no dicen, como dice la adición de Daniel. No, no, no. Ellos dicen, como dice el profeta Daniel, y citan porciones que no están presentes en Biblias protestantes. Entonces se les llama adiciones en contraste con el texto masorético postcristiano de los judíos, pero no se le llama adiciones como si fuese adiciones a un primer canon cristiano perfectamente definido y sabido. De hecho, hay evidencia a favor de que estas supuestas adiciones estarían presentes desde el depósito de fe cristiana que teníamos en el mismo siglo I. Y es a eso a lo que debemos atender. Bueno, vamos específicamente entonces al testimonio patrístico a favor de las adiciones a Daniel, las llamadas adiciones a Daniel. Dice Orígenes, abro cita, no es que evite el trabajo de investigar las escrituras judías y compararlas con las nuestras. Paro la cita ahí. Noten cómo Orígenes tempranamente se está dando cuenta. Dilo Leonardo, a ver. Está haciendo distinción entre el canon que tienen los judíos y el canon que tiene él como iglesia. Que no es el mismo. No es el mismo. Lo reconoce explícitamente. Exacto. Entonces ya noten cómo muy tempranamente un escritor eclesiástico como Orígenes da testimonio de esta divergencia, ¿no? Entonces cuando los protestantes dicen los judíos, bueno, están saliéndose de aquella iglesia a la que pertenecía Orígenes cuando escribía esto, ¿no? Bueno, sigo citando. Dice Orígenes, y me esfuerzo por no ignorar las diversas versiones. No sea que en mis controversias con los judíos les cite lo que no se encuentra en sus copias. Si estamos preparados para ellos en nuestras discusiones, no se reirán con desdén de los creyentes gentiles. Y en esa misma texto apunta, en el mismo párrafo, en cuanto a la historia de Susana, no se encuentra en el hebreo. Déjenme explicarles. La historia de Susana pertenece a lo que se llama las adiciones de Daniel o el Deutero Daniel. Entonces lo que está diciendo Orígenes es que no se encuentra en el hebreo. Orígenes está diciendo que hay una diferencia entre las Biblias que están circulando entre los cristianos
y lo que tienen los judíos. Y que esa porción deuterocanónica del libro de Daniel no se encuentra en el hebreo, o sea, es un asunto de los judíos. En cambio, los cristianos sí incorporan este Deuterodaniel, por llamarle así. Dice también San Atanasio, para poner otro clavo en el ataúd de aquellos protestantes que dicen, ¿no? Que Atanasio sería contrario a los deuterocanónicos. En su discurso contra los arrianos, discurso 1, capítulo 4, numeral 12, dice: los escritores sagrados predican con la misma claridad el ser eterno del Hijo. Y entonces comienza a hacer citas bíblicas, puras citas bíblicas, y entre ellas la siguiente. Susana dijo: oh Dios eterno. Eso está en Daniel 13:42, que no está presente en Biblias protestantes, sino solo en la versión católica de Daniel, que incluye las llamadas adiciones. O sea, Asimismo, San Atanasio está haciendo un estudio bíblico, por decirlo de alguna manera, y entre las citas bíblicas está poniendo una cita de Susana, exacto, de la parte deuterocanónica de para que Daniel. lo Y entiendan los sin ninguna protestantes. distinción. Hace estudios bíblicos basados en los deuterocanónicos. Así está. Luego, San Gregorio Nacianceno, quien también es citado como enemigo de los deuterocanónicos, dice en su oración 18, numeral 30, Dios alimentó a Daniel cuando sentía hambre en el foso. Pero si uno se lee la versión protestante del libro de Daniel, no ves que Dios alimenta a Daniel. Eso solo lo encontramos en Daniel 11:37, que corresponde a porción deuterocanónica presente en nuestras Biblias católicas. En otras palabras, mi amigo Leonardo y yo somos de la misma iglesia a la que pertenecieron Orígenes, San Atanasio y San Gregorio Nacianceno. Amén. Para terminar, adiciones al libro de Esther. En el caso de este libro sucede algo muy interesante. Si un protestante toma su Biblia y lee el libro de Esther completito de cabo a rabo, no se menciona en ninguna parte a Dios. Es un caso hasta bizarro, podríamos decir, o sea, un libro de la palabra de Dios que no menciona a Dios. En cambio, en las versiones católicas, donde se incluyen las llamadas adiciones a Esther, sí encontramos mención a Dios y ya no se cae pues en ese caso tan extraño, por decirlo menos. Y tenemos evidencia a favor de que las porciones deuterocanónicas de Esther habrían estado desde el comienzo con los cristianos, desde la era apostólica, en nada más y nada menos que San Clemente de Roma, padre de la iglesia del siglo I y discípulo directo de los apóstoles, con conexiones con Pedro y Pablo. En su primera carta a los Corintios, capítulo 55, dice: no fue menor el peligro de Esther, la cual era perfecta en la fe, y se expuso para poder librar a las 12 tribus de Israel, cuando estaban a punto de perecer. Porque con su ayuno y su humillación suplicó al Señor omnipotente, el Dios de las edades. Entonces, San Clemente en el mismo siglo I está diciendo que Esther suplicó a Dios. Está hablando de una referencia explícita a Dios. Y eso solo puede ser si es que él tiene una versión católica, por decirlo así, del libro de Esther, no la versión protestante. Última cita de Orígenes. Dice en su carta africano, numeral 3. En muchos de los libros sagrados encuentro nuestras copias más de lo que está en el hebreo. Dicen nuestras copias, está hablando de los cristianos, del canon que tienen los cristianos. Del libro de Esther, ni la oración de Mardoqueo ni la de Esther, ambas idóneas para edificar al lector, se halla en el hebreo. Entonces, lo que está diciendo Orígenes básicamente es esto. En mi versión cristiana, o en nuestras versiones cristianas, nuestra versión que circula en las iglesias cristianas, del libro de Esther, hay unos detalles que no están en el hebreo. Y especifica cuáles son esos detalles, y estos corresponden a las llamadas adiciones deuterocanónicas al libro de Esther. Por tanto, tenemos un poderoso caso acumulativo a favor de todos los libros deuterocanónicos e incluso las llamadas adiciones con base en el testimonio de los padres de la iglesia. Nuestra fe es la fe de los padres de la iglesia. Amén, amén. Y qué bueno esta frase para cerrar, ¿no? Nuestra fe es la fe de los padres de la iglesia porque se basa en las escrituras que tienen los padres de la iglesia. Yo no sé cómo haya sido tu caso particular de conversión, pero en mi caso particular hubo un momento dado en que yo estaba sentado en esta misma silla estudiando el tema de los padres, estaba estudiando el tema del canon
según los padres de la iglesia, leyéndolo con libros protestantes. Libros protestantes que hablaban de los padres de la iglesia. Y cuando uno de los libros protestantes empezó a mencionar que 1 Timoteo 3:16 o 2 Timoteo 3:16, cuando habla de la inspiración de la escritura, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, redarguir. Yo dije, ¿cuál es esa escritura? Siendo que acabo de leer en un libro protestante que Pablo utilizaba la Septuaginta. ¿Cuál es la escritura a la que Pablo está llamando inspirada? Siendo que Pablo, cuando consideraba o miraba los libros inspirados, lo hacía pensando en la Septuaginta. Siendo que él demuestra que conocía y leía y enseñaba a partir de los deuterocanónicos, porque aunque en ningún momento dice explícitamente él Sagrada Escritura citando los deuterocanónicos, sí hay numerosas citas del apóstol Pablo, mejor dicho, numerosas referencias de enseñanzas del apóstol Pablo que se condicen solo con versículos que tenemos en los deuterocanónicos. Es decir, cuando Pablo dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada, lo hace bajo la premisa de lo que él usaba todos los días como escritura, que es la Septuaginta, que incluía los deuterocanónicos. Así que, para cerrar toda esta prueba, los padres de la iglesia lo que hacían era reflejar el criterio que tenían los apóstoles, los cuales a su vez tenían el criterio de Jesucristo, porque tanto, yo se lo dije en una entrevista reciente con una hermana en un video, le dije, ¿quién decidió el canon de la iglesia? Jesucristo. Jesucristo nació en Judea, sí, pero se fue a vivir ¿a dónde? A Egipto, donde enseñaban en las sinagogas con la Septuaginta. Y cuando volvió, ¿a dónde se fue a criar? A la región de Galilea, y vivió su infancia y su adultez en Galilea. ¿Y con qué Biblia se enseñaba en Galilea? Se enseñaba con la Septuaginta que tenía los deuterocanónicos. Y cuando escogió apóstoles, ¿qué apóstoles escogió? Apóstoles galileos que utilizaban y conocían la Biblia Septuaginta. Y el reflejo de ella, de esa decisión que tomó Cristo, es que el Nuevo Testamento, inspirado divinamente, toma citas y enseñanzas de los deuterocanónicos que Cristo eligió para sí mismo, para sus padres María y José, padres biológicos, obviamente, hablando en el caso de María solamente, para sus padres, con la Sagrada Familia, y para sus discípulos. O sea, por eso digo y afirmo, como opinión personal, no algo dogmático, el que decidió el canon de la iglesia antes que los padres de la iglesia fue Jesucristo mismo, porque lo eligió para sí, para su familia y para sus discípulos. Y de ahí en más la iglesia simplemente reconoció ese criterio y lo siguió. Y la Iglesia Católica Apostólica Romana hoy defiende ese mismo canon porque así lo decidió y lo utilizó Jesucristo. ¿Alguna observación para cerrar, Dante? Sí, para cerrar, lo que dice Jesús en Lucas 10:16, quienes a ustedes los escucha, a mí me escucha, quienes a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. Entonces, Cristo estableció una iglesia y la voluntad de Cristo sobre este asunto del canon, en vista de que los judíos no tenían un canon cerrado y plenamente definido, universalmente aceptado para cuando apareció Cristo, sino que habían divergencias. Entonces, Cristo mismo, ¿no?, decide dejar a su iglesia con su autoridad. Y es en el marco de esta iglesia que se va a dilucidar el asunto. Con base, claro está, como bien dices, en el testimonio del propio Cristo. Que como yo mostré en mi debate contra Néstor Díaz, no meramente usó los deuterocanónicos como una mera referencia histórica. No. Los protestantes lo ven como una mera referencia histórica humana. Pero lo que mostré en el debate, no repetiré los argumentos aquí, quien quiera verlo pone debate sobre el canon del Antiguo Testamento, Dante Urbina versus Néstor Díaz, y lo encuentra disponible en mi canal, en la lista de reproducción de debates. Pero lo que he apuntado en ese debate, mis argumentos, especialmente en el segundo argumento, es que Jesús usó deuterocanónicos para enseñar doctrina y para enseñar teología bastante elevada, incluido asuntos como hacer tipología mesiánica o enseñar cristología sapiencial, o sea, de cómo existe como el logos que se encarna. Y asimismo hasta usa un deuterocanónico para hablar con el Padre. Entonces no es asunto menor ese testimonio que dio Cristo a la iglesia de cómo él usó estos libros. Y esa iglesia recibe ese testimonio, los apóstoles, y los apóstoles mismos también
realizaron un uso de estos libros, y es en ese marco que se debe dilucidar el asunto. Porque, como digo, los judíos no tenían un canon cerrado y universalmente definido para ese tiempo, sino que lo cerraron después. Es el testimonio de la iglesia el que debe dar la respuesta sobre este punto. Y cierro entonces con una cita de un académico protestante experto en patrística, J.N. de Kelly, uno de los mayores expertos en cristianismo primitivo del mundo. En su libro Early Christian Doctrines, editorial Adam and Charles Black, London, 1968, de las páginas 53 a la 54, él incluye las siguientes palabras, ¿no? Dice, el Antiguo Testamento, admitido como autoritativo, luego sigue diciendo, siempre incluyó los libros deuterocanónicos. Y luego apunta, en los 2 primeros siglos la Iglesia parece haber aceptado estos libros adicionales como inspirados. Entonces, acá lo tienes, un académico protestante diciendo que el testimonio patrístico temprano incluye deuterocanónicos. Así es, estamos en el verdadero camino, Dante, gracias a Dios, gloria a Dios que nos sacó del error, al menos yo como ex protestante. Bueno, queridos hermanos, visita el canal de Dante Urbina, dale like a sus videos, compartilos, te pido por favor hagas lo mismo, te suscribís a su canal, te suscribís al nuestro, y si está en tus posibilidades el colaborar económicamente, esto que nosotros hacemos demanda mucho tiempo y es tiempo que nosotros les quitamos a nuestro trabajo y otras fuentes de ingresos que también podríamos tener y no las tenemos por dedicar este tiempo. Viva Cristo Rey, viva Santa María siempre Virgen, y será hasta la próxima.